Bienvenidos, amigos, amigas, a una nueva emisión de nuestro programa Un Café Con, aquí en nuestro portal Segundo Paso Cono Sur. En esta ocasión con un invitado de lujo, un maestro, como lo llamo, allende la cordillera de los Andes y que ha sido un referente para toda una generación de analistas en Latinoamérica. Él es sociólogo, catedrático, escritor, analista internacional, autor de libros como América Latina en la geopolítica del imperialismo, Imperio, imperialismo, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, El hechicero de la tribu, entre otros. El señor Atilio Borón. Buenos días, maestro, un honor tenerlo en nuestro programa, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Buen día, Pablo. La verdad, el honor es mío. Feliz de estar en tu programa y, bueno, pues a tus órdenes, para lo que sea. Muchas gracias, maestro. Quiero entrar de lleno en estas preguntas, en esta conversación que quiero tener con usted y darle una pincelada de algunas cosas. Perú, cambio de gobierno, una ofensiva derechista local y regional para ya sacar a Pedro Castillo. Han sacado a ministro, quieren sacar de circulación a Pedro Castillo. Nicaragua, al igual que Venezuela y Cuba, sometidos a una fuerte ofensiva en esta política de máxima presión que viene ejerciéndose ya por décadas en el caso de Cuba, incrementado con Donald Trump y que Biden no ha cambiado y no creo que cambie. Convención Constituyente en Chile, maestro Borón, se vienen elecciones. En esa pincelada, ¿cuál es la realidad política y social de nuestra América Latina? ¿Cuáles son los desafíos que usted ve? Bueno, tal como lo has planteado recién, es un continente que está en un proceso de fermentación crítica, no diría revolucionaria de ninguna manera, pero sí de planteo de demandas populares, de procesos de rectificación del rumbo, cambio de rumbo muy importante. Lo de Chile, lo de Perú, es un giro muy significativo en la política de ambos países, de manera tal que estamos en un escenario realmente en cierto sentido convulsionado, porque lo que parecía que iba a ser un largo ciclo estable de predominio de las fuerzas neoliberales y conservadoras en nuestra América, de repente se ha transformado en un territorio de disputas muy intensas, ¿verdad? Chile ha cambiado de rumbo, el Chile ya no volverá a ser lo que fue antes, ¿verdad? Después de las grandes jornadas del 18 de octubre, Chile ha tomado un rumbo que se expresa en la Convención Constitucional, en cuya elección la derecha ha sufrido una derrota apabullante. Pensemos nomás que ¿quién hubiera dicho hace apenas 2 años que la democracia cristiana iba a elegir apenas 2 convencionales constituyentes de los 155 que forman el nuevo cuerpo constitucional de Chile? Nadie, era inimaginable, era una debacle, un hundimiento profundo, ¿verdad? Y en general, cuando uno mira las elecciones que ha habido de alcaldes y de gobierno, tenemos varios alcaldes o alcaldesas que son gente de izquierda, mismo en Santiago, digo, algo impensable. Entonces, los cambios en Chile es muy importantes. Los de Perú, de vuelta, cambios de una significación tremenda. ¿Quién hubiera dicho? Un maestro rural, desconocido. Un hombre que no solo no lo conocían en Lima, él tampoco conocía Lima. El otro día escuchaba a Héctor Béjar, ¿verdad? Una charla muy interesante que hubo, y yo le preguntaba algo de esto, me decía, bueno, Pedro es un hombre genuinamente surgido de las entrañas del Perú profundo,
un hombre que no se ubica, por ejemplo, en las calles de Lima. Por supuesto, conoce Lima, Estado, pero es un ambiente extraño para él, ¿no es cierto? Y que sin ningún aparato político ni nada logró una victoria sensacional contra todas las fuerzas de la dominación oligárquica, con el peso de la embajada, con el peso de la OEA, ¿no es cierto?, que se dieron cuenta que el asunto ahí no podía replicarse lo que habían hecho en Bolivia y por lo tanto consintieron la victoria de Pedro Castillo, pero le están haciendo la vida imposible, porque el Congreso es un Congreso dominado todavía por las fuerzas del viejo régimen y van a estar haciendo toda clase de maniobras, ¿verdad?, indagaciones sobre cada uno de los ministros, de manera tal de maniatar a ese gobierno y producir prácticamente un desgaste irreversible que produzca su caída. No se va a producir, ¿verdad? Pero ese es el plan. Entonces, estamos en una América Latina realmente convulsionada, como tú dijiste, con además algunos datos promisorios. Vos decías de Nicaragua. Bueno, Nicaragua ha resistido de una manera brutal, ¿no es cierto? Se le acusa de todo, ¿verdad? Las cantidades de fake news que se han producido en relación a Nicaragua son fenomenales. Y bueno, pese a eso, el gobierno todavía está ahí, ha resistido a pie firme, porque la verdad que la oposición representa una fracción minúscula de la sociedad nicaragüense. Si representaran realmente lo que ellos dicen representar, que es la opinión mayoritaria, ya se hubiera caído el gobierno de Daniel Ortega, pero no se cae. Fíjate que le están haciendo toda una discusión enorme, una impugnación brutal, simplemente porque él aplicó una legislación que es la misma que existe en Estados Unidos. A ver, Pablo, tú y yo no podemos ir a Estados Unidos, crear una ONG y no decirle al gobierno americano quién nos financia, de dónde vienen los fondos, cómo lo vamos a aplicar, de qué manera, qué cuentas vamos a rendir ante las autoridades tributarias. Esta es la ley que tienen en Estados Unidos. Cuando la incorpora después de los grandes disturbios del 2018 Daniel Ortega, eso que en Estados Unidos es un ejemplo de transparencia administrativa, se convierte en Nicaragua en un signo de la brutal opresión de la dinastía de Ortega. Te das cuenta que estamos en ese territorio, ¿no?, tan confuso, deliberadamente confuso por los medios. Así es, usted en esta pincelada que ha hecho efectivamente ha penetrado en temas fundamentales. Y usted mencionaba con respecto a Bolivia, en la respuesta respecto a Perú, dos temas que le quiero llevar, que es con Bolivia. Usted mencionaba la intervención de la OEA. Sí. Y en ese plano, la plena confirmación del proceso de golpe de Estado que vivió Bolivia, recuerde usted toda la campaña comunicacional donde se dudaba de esto, que en el caso de Bolivia no solo significó la intervención de la OEA, sino también del gobierno de Mauricio Macri, la coordinación desestabilizadora de la OEA, que ha mostrado que nuestros países no pueden seguir contando con esta organización de estados americanos convertida en un centro de conspiración y punta de lanza de las políticas golpistas de Washington. ¿Cómo cambiar esto, maestro Borón? Claro. Pablo, antes de responderte directamente a tu pregunta, agregaría lo que tú dices, la OEA, el gobierno de Macri y también el gobierno de Lenín Moreno, de lo cual se sabe muy poco, porque como acá en Argentina hubo cambio de gobierno, estos trapos sucios del macrismo salieron a la luz. Pero como allá en Ecuador ha habido continuidad, porque no nos olvidemos de que Lasso es la continuidad de Lenín Moreno. Por supuesto. Y por eso se ha ocultado la exportación ilegal de armas para reprimir al pueblo boliviano hecha por las autoridades ecuatorianas. Ahora, dicho esto, en relación a tu pregunta, bueno, yo creo que hay que dar un gran impulso a los procesos de unificación y de coordinación de políticas de los países de América Latina, comenzando por Sudamérica, ¿verdad? Porque es la región que está un poco más alejada del influjo directo de Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que hoy tenemos una novedad
en el ámbito de la política interamericana, y es que hay un gobierno como el de López Obrador en México, que si bien está presionado de una manera salvaje, ¿verdad?, por Washington, aunque esto no se diga mucho, pero es la verdad, hay una presión tremenda en contra de López Obrador para convertir a México en una especie de estado gendarme que reprima la migración centroamericana hacia los Estados Unidos, pero pese a eso, López Obrador se las ha ingeniado para manejar en el ámbito internacional una política crecientemente autónoma, al punto tal que lo ha llevado a él prácticamente a proclamar de manera muy clara que es preciso ya terminar con la OEA, ¿no es cierto? Creo que ha sido una manifestación muy valiente de un presidente de América Latina. Incluso él ha utilizado algunas calificaciones, por ejemplo, ha hablado de lacayos, de instituciones lacayunas o algo así, que nunca fueron utilizados antes, salvo, por supuesto, por Fidel y por el Che y por la Revolución Cubana, o después por Hugo Chávez y por Ortega, pero un gobierno que no esté inscrito en esa dinámica revolucionaria nunca utilizó esas palabras. López Obrador lo ha hecho. El plan de él es recrear la CELAC, que es una muy buena idea. El problema es que la CELAC es una organización en donde las resistencias de Estados Unidos, que ya son muy fuertes para la recreación de la UNASUR, se redoblan en el caso de la CELAC, porque la CELAC ya abarca a todos los países de América Latina y el Caribe, con la excepción, naturalmente, de Estados Unidos y Canadá, que nada tienen que hacer en una organización regional de ese tipo. ¿Qué posibilidades hay de relanzar la CELAC? Mira, yo creo que es prematuro dar una respuesta ahora, Pablo, pero creo que si Lula gana las elecciones en Brasil en octubre del año que viene, si se cambia el gobierno y se tiene por primera vez un gobierno que no sea un narcogobierno en Colombia, algo que hace muchos años que no pasa, con el triunfo de Gustavo Petro, si se obtienen buenos resultados electorales en noviembre en Chile, que yo creo que los vamos a obtener, ¿verdad? En ese marco, y estabilizado el gobierno de Castillo, si llega a ganarse, como todo indica que se va a ganar, un referéndum que se va a hacer en Uruguay que va a poner punto final a las políticas de la calle Pou, ¿no es cierto? Porque se sometió a consideración el programa de la calle Pou, que es un programa del neoliberalismo salvaje, lo peor, ¿verdad?, que hemos conocido en América Latina, y se juntó en un país de 3,5 millones de habitantes, se juntaron 1 millón de firmas en contra de eso. Y el gobierno de la calle Pou está desesperado viendo de qué manera se puede evitar ese referéndum. No se puede evitar, salvo mediante un golpe de Estado. Entonces, si se reconfigura este poder en Sudamérica, con López Obrador, que lo tenemos todavía 3 años más allá, con Cuba, Venezuela ha dado un paso enorme porque finalmente la oposición golpista ha desistido del golpismo, se ha dado cuenta de que no puede avanzar por esa vía. Entonces me parece que podemos reconstituir la CELAC y ya darle, digamos, emitir el certificado de defunción para la OEA, que realmente desde el punto de vista moral y desde el punto de vista del terreno de las ideas, del imaginario popular, Pablo, no cabe ninguna duda de que la OEA es un cadáver maloliente, esa es la verdad. La gestión rastrera, totalmente de lamebotas, ¿no es cierto?, como decía Fidel, que ha hecho este señor Luis Almagro, ha logrado desprestigiar a la OEA de una manera como nunca había ocurrido antes. Entonces, me parece a mí de que hay indicios de que estas cosas van a empezar a cambiar, pero hago una advertencia a los impacientes. Impacientes, armarse de paciencia. Esto son, claro, porque mucha gente piensa que esto es así y ya acabas con una institución como la OEA o se modifica. No. Esto requiere paciencia, tenacidad. El proceso, los procesos revolucionarios o los procesos de transformación profunda requieren, ¿verdad?, de parte de la militancia, de la dirigencia y del pueblo, ¿verdad?, tener
paciencia, porque las cosas no ocurren de la noche a la mañana. No existe el acto revolucionario, ¿te das cuenta? Un rayo que cae del cielo y transforma a Chile hoy en un país socialista, o a la Argentina, eso no existe. Son lentos procesos que la militancia, el activismo de la base, que siempre es el dato fundamental, el activismo de la base puede acelerar, pero no es nada que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Lo mismo en relación a la CELAC. Yo confío que la vamos a lograr poner de pie, confío en que va a ser un actor relevante, la necesitamos por la configuración del sistema internacional, pero esto no va a pasar cuando termine este programa. Le digo a los televidentes, a la gente que te sigue, tantos, miles que te siguen, Pablo, que tomen la cosa con calma, vamos despacio, pero vamos firme, despacio pero firme, ¿verdad? Porque el aventurerismo de pensar de regolpe que con un volantazo, y no, porque la inercia, y discúlpame si me extiendo demasiado en esto, la inercia conservadora de las sociedades latinoamericanas y del sistema interamericano y el poderío de Estados Unidos y las miles de ONGs que tiene esparcidas en toda la región son un poderoso elemento contrarrevolucionario. Agrégale a eso el dominio casi indisputado que tienen de los medios de comunicación. Agrégale la utilización del lawfare para sacar de la cancha política a Correa, a Lula, a Evo, a Jorge Glass, a Mel Zelaya. Digo, si estamos dando una batalla contra un Goliat y somos pequeños David, e inclusive David no hemos tenido la inteligencia de unificarnos y de unir fuerzas, y muchas veces lo que hemos hecho es cada cual tirar por su lado, empujar, jalar para acá o para allá, cuando tenemos que hacerlo todos de conjunto. Creo que hemos estado aprendiendo y por eso estoy optimista, pero no estoy paciente. Estamos plenamente de acuerdo, maestro Borón. O sea, tenacidad, trabajo, activismo, trabajo de base y menos voluntarismo. Así que en ese plano indudablemente estamos plenamente de acuerdo en cómo debe ser el enfoque, y esto no se trata de que de la noche a la mañana tengamos ya un cambio radical si no somos capaces de trabajar fuertemente por ello. Así es. Usted ha hecho un curso que se titula El mundo después del COVID-19, maestro Borón. Sí. ¿Cuál será ese mundo? Y dentro de ese mundo, ¿cuál debe ser y cuál es el papel del Estado, ¿no? ¿Qué le espera en ese nuevo mundo a nuestro continente? ¿Podemos enfrentar las luchas políticas y sociales de la misma forma que se ha hecho hasta ahora? No, de la misma forma no, voy por lo último. De la misma forma no, porque el mundo ha cambiado mucho. Hoy en día, a ver, las tareas de organización del campo popular siempre fueron un gran problema, porque organizar cuesta dinero, dicho así brutalmente. Es decir, tú no organizas si no tienes un peso. Si no tienes un peso no organizas nada, ni siquiera puedes organizar tu propia miseria, ¿verdad? El campo popular, para organizarse necesita recursos. A ver, si tú tienes que hacer una coordinadora nacional de movimientos urbanos, movimientos de poblaciones de Chile, y te necesitas reunir a toda esa dirigencia, bueno, el punto obvio hacerlo es en Santiago. Te tienes que traer gente desde Arica hasta Punta Arenas, traértelos a Santiago, un viaje en avión, alojarlos, etcétera, que esto ya implica un costo fenomenal para las organizaciones populares. Hoy en día, con esta tecnología que estamos utilizando, es posible avanzar, dar un salto cualitativo muy importante en materia de organización, porque hoy en día podemos establecer mecanismos de coordinación, de diálogo, de confluencia, apelando a estas nuevas tecnologías que estaban absolutamente fuera de nuestro horizonte de visibilidad antes de la pandemia. Entonces, a mí me parece que este es un elemento que es muy importante y que a la derecha le preocupa mucho. Ojo, la derecha más lúcida y en algunos casos más reaccionaria, estoy hablando de Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Brzezinski planteaba que el auge de la telefonía celular y de las telecomunicaciones, si bien tenía un aspecto muy positivo, él decía, para el sistema, porque facilitaba el funcionamiento de las bolsas de valores de todo el mundo en tiempo real y durante 24 horas y 7 días a la semana, pero al mismo tiempo esa tecnología
facilitaba que los grupos antisistema pudieran coordinar sus acciones de manera muy eficaz. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Si tú te pones a pensar cómo es que se cae el gobierno de Muhammad Ali en Túnez y cómo se cae Mubarak en Egipto, el papel de la telefonía celular en la, perdón, en la planificación de las actividades de la calle que hacían los jóvenes que salieron a pelearla fue un papel fundamental. Y hoy en día lo tenemos potenciado. Entonces yo creo que, ¿cómo va a ser esta lucha? Bueno, creo que tenemos mejores posibilidades de organizarnos ahora que las que teníamos en el pasado. Primero, tenemos esta tecnología que nos ayuda. En segundo lugar, ese mundo va a ser un mundo en donde vas a tener una muy fuerte presencia del Estado, porque ya la derecha ha abandonado por completo el neoliberalismo y la idea del Estado mínimo, todo eso en la cual nunca creyó, pero antes por lo menos tenía un discurso para nosotros. Ahora, en este momento, cuando tú miras básicamente los documentos que surgieron de la reunión en Davos en enero de este año, esos documentos que hablan del capitalismo reseteado o reiniciado, cuando ellos dicen el capitalismo ha sido golpeado por la crisis y nos pasa lo que pasa con un ordenador, hay que darle un reinicio, cuando se te frisa, se te cuelga el ordenador, le das un reinicio y empieza de vuelta. Y entonces ellos hablan del gran reinicio, pero en donde el papel del Estado ocupa un papel fundamental, desempeña un rol fundamental. A diferencia de la confianza que antes tenían siempre en los mercados, ¿verdad? Ellos ahora son conscientes, y así lo han dicho diversos autores y medios de comunicación. Por ejemplo, el New York Times ha sacado unas notas ya en abril del año pasado, cuando arreciaba la primera fase de la pandemia en los Estados Unidos, diciendo textualmente el monumental fracaso de los mercados. Entonces vamos a tener que enfrentarnos con un capitalismo más estatista, más intervencionista, no necesariamente más democrático, porque muchas veces piensan de que si hay más Estado, el capitalismo se vuelve más democrático. Esto no es así. Va a ser un capitalismo con perfeccionados mecanismos de regulación estatal, perfeccionados mecanismos de intervencionismo de los gobiernos en el funcionamiento de los mercados para favorecer el proceso de acumulación capitalista. Aunque ellos tienen una gran preocupación y es que les va a hacer que de alguna manera adopten una política social distinta, cosa que estás viendo en Estados Unidos, la deslegitimación del sistema capitalista en los principales países, en el corazón, en las metrópolis capitalistas más importantes, a producto del resultado de numerosas encuestas, encuestas que señalan que en la generación de menores de 30 años de edad hay una predominancia de personas que piensan de que una economía planificada y socialista funciona mejor y es preferible a una economía capitalista. Todo esto a la luz de la tremenda mortandad producida por la pandemia. Pensamos en Estados Unidos, estamos llegando ya, calculo, estamos cerca de los 700.000 muertos, ¿verdad? Entonces, una tragedia que es 10 veces superior más, 12 veces superior a los muertos en la guerra de Vietnam. Entonces, un capitalismo estatista. Y nosotros, ¿verdad?, quienes estamos en la lucha contra el capitalismo, tenemos que desarrollar una estrategia adecuada de acumulación de fuerza, porque además estamos en América Latina. Y América Latina es el coto privilegiado de interés de Estados Unidos. Estados Unidos está dispuesto a perder Afganistán, pero no está dispuesto a perder Venezuela, ni a perder Chile, ni a perder Brasil, ni a perder Cuba, nada. Están luchando a brazo partido lo que perdieron Cuba, Venezuela, Nicaragua para recuperarlo. Y lo que puede caer luchando con todas las nuevas armas. Ya no están apelando al golpe militar, apelan a tecnologías mucho más sofisticadas, ¿verdad? El golpe blando, el lawfare, el terrorismo mediático, cosas que ya habían sido ensayadas en el pasado, pero que ahora se aplican con toda fuerza. Bueno, maestro, permítame este café porque es un café con Atilio Borón. El mío no llegó todavía.
La pandemia del COVID-19, maestro, ha desnudado las deficiencias en nuestros países, en todos los continentes, ¿no? Sus gobiernos, el mercado, el daño que se ha ocasionado por la regulación del Estado y el reconocimiento de lo fundamental que resulta el Estado, ¿no? La realidad de esta pandemia que ha sacudido a nuestro planeta es también la constatación que ha llegado el momento de darle el golpe final al sistema, al modelo neoliberal. Mira, yo creo que el modelo neoliberal, personalmente, yo creo que la nave insignia del modelo neoliberal en América Latina era Chile. Y esa nave se hundió, claramente, sin ninguna duda. La otra nave insignia, la gran nave insignia, era Estados Unidos. Ahora, cuando tú miras la política doméstica de Biden, no la internacional, la política doméstica de Biden, el gigantesco programa de welfare que ha lanzado Biden por un valor cercano a los 3 millones de dólares. Ellos dicen 3 trillones, nosotros en castellano decimos billones. 3 millones de dólares, algo absolutamente impensado dentro de la lógica del consenso de Washington. Y además con un dato más, ¿cómo se financia eso? La gran pregunta. Bueno, Biden lo ha dicho, y estamos hablando de Biden, no estamos hablando de Bernie Sanders, ¿no es cierto? Ni Alexandria Ocasio-Cortez, estamos hablando de Biden. Biden ha dicho, tenemos que gravar de manera más fuerte a la riqueza y a los multimillonarios que tiene Estados Unidos. Es que no hay de dónde sacar el dinero. Estados Unidos, ya en este momento el gobierno federal tiene un nivel de endeudamiento que supera el Producto Bruto de Estados Unidos. Y esta es una situación tendencialmente insostenible, de manera tal de que ellos van a tratar de ver de qué manera pueden poner estos paliativos, pero han abandonado completamente el modelo neoliberal. Lo dijo con todas las letras en su discurso de los 100 días. Joe Biden dijo, a este país lo hicieron grande las clases medias, y eso fue posible porque la clase obrera, los trabajadores podían organizarse, y por eso dijo, voy a enviar un proyecto, una nueva legislación para favorecer la organización sindical, porque de esa manera se fortalecen las clases medias. Y dijo algo más, a este país no lo construyó Wall Street. No es cierto eso que se dijo, ¿verdad?, del efecto derrame y todo lo demás. Por lo tanto, Pablo, el neoliberalismo ya está liquidado. Lo que no está liquidado es el capitalismo. Ahí nuestro amigo Slavoj Žižek se equivocó cuando dijo que la pandemia liquidaría con un golpe a lo Kill Bill al capitalismo. No, digo, el capitalismo, como decía Lenin, solo cae si hay una coalición de fuerzas sociales suficientemente robustas como para hacerlo caer. Y esa coalición no la tenemos todavía. Pero el PUR se mueve, ¿no es cierto? Como decía Galileo, parece que no, pero las cosas están cambiando. Y en un momento determinado se puede empezar a ver la erosión del sistema capitalista en la medida en que uno vea que algunos aspectos que estuvieron permanentemente bajo control de la lógica del capital comienzan a estar ahora movilizados por otros intereses. Y te pongo un par de ejemplos. Si le quitamos a los capitalistas el tema de los fondos de pensión, si le quitamos a los capitalistas el control de la industria farmacéutica, si le quitamos a los capitalistas monopolios que tienen, por ejemplo, en relación a temas como el comercio exterior, ¿verdad? El caso de la Argentina, en donde el comercio exterior está completamente privatizado en manos de los propietarios, le estamos erosionando las bases del sistema, ¿no es cierto? Porque la industria farmacéutica, para poner otro ejemplo, o acabar con la medicina como gran negocio. Yo estoy harto de ver notas en los últimos años, no ahora tanto, porque ahora ya son más recatados, pero cuando en el New York Times, en el Wall Street Journal decían el gran negocio de la inversión en medicina, en hospitales, en centros de atención médica. Entonces creo que los nuevos gobiernos que se vengan en el mundo, y sobre todo en América Latina, si empezamos a erosionar desde ahí, es decir, decirle, señores,
la industria farmacéutica no puede ser un negocio. ¿Sabe por qué? Porque depende de ella la vida de muchas personas. Por lo tanto, les dejaremos una partecita de negocio, pero nosotros vamos a meternos a fondo como Estado democrático en el manejo de la industria farmacéutica. Y lo mismo nos vamos a meter en el manejo de la atención médica, no se la vamos a dejar a ustedes. Y mucho menos le vamos a dejar que saqueen a los pueblos con los esquemas de capitalización individual como el que padeció Chile durante tantos años y que se demostró lo que ya sabía que era un robo en gran escala. Entonces creo que vamos avanzando hacia algo que yo me he atrevido a caracterizar como una especie de protosocialismo. O sea, no es socialismo, pero son gobiernos, como decía don Salvador Allende, que cada día está más valorizado en buena hora, ¿verdad? Chile no está transitando hacia el socialismo, está en tránsito, está en un proceso de tránsito muy complejo, ¿verdad? Y a ver si podemos comenzar la transición en serio. Yo creo que así, ese es el mundo que se nos viene. Yo le agradezco la caracterización que ha hecho y la aclaración respecto a lo neoliberal y el capitalismo, y al mismo tiempo levantar lo que es la figura de Salvador Allende como un adelantado a su época, porque efectivamente se está discutiendo lo que hoy se discute. Allende lo tenía claro en sus proyecciones. Mira, yo quería terminar un poco por la hora todo, Pablo, pero decir, Allende realmente fue lo que tú, la palabra justa, un adelantado. Además, como todos los adelantados, Allende fue un incomprendido. Te digo, yo vivía en Chile en esos años y yo me trenzaba en discusiones con alguna gente que, así, embriagadas de voluntarismo, decían de que era necesario tomar las armas en contra del gobierno de Salvador Allende. Y no voy a dar nombres ahora, me los llevaré a la tumba, porque algunos de los más prominentes líderes que están en el Senado chileno durante mucho tiempo y en la Cámara de Diputados eran los que discutían conmigo acerca de la conveniencia o no de tomar las armas contra el gobierno de Salvador Allende. Y yo les decía, ustedes están locos. Y lo hacíamos en mi casa en la calle Amazonas, para que vean más. No voy a dar el número para evitarle el problema a la pobre gente que hay ahí en la calle Amazonas, casi cerca de Tomás Moro, ¿verdad? Me acuerdo cenando en la noche. Y yo le decía, ¿pero qué más quieren que haga este hombre? Le ha nacionalizado el cobre, le ha quitado el cobre a los americanos, ha nacionalizado el sistema bancario, está haciendo la reforma agraria como nunca antes, está peleándose con la iglesia por la educación laica, han nacionalizado los grandes sectores industriales, una política exterior independiente, apertura hacia la Unión Soviética, hacia Cuba, todo. ¿Qué más puede hacer un hombre además que surge de una victoria electoral, ¿verdad? Ajustada como esa. Entonces yo creo que la reivindicación de don Salvador Allende, ¿no es cierto? Yo escribí algo hace poquito cuando se cumplieron 50 años de su victoria, ¿verdad? El 4 de septiembre del 70, un hecho extraordinario, y me parece que él de alguna manera como adelantado vio por dónde venía la cosa, y cuando tú te pones a ver lo que después hizo Chávez en Venezuela, bueno, de alguna manera estaba escrito en lo que había hecho Allende en Chile en los 70. Así que, bueno, maestro, como me estoy quedando sin voz y ve cómo ando de salud, le agradezco enormemente, maestro, su tiempo, su claridad para Segundo Paso Cono Sur, y tenerlo siempre como un referente en Latinoamérica, como escritor, catedrático, sociólogo. Es un honor haberlo tenido en nuestro programa, maestro. Gracias, Pablo. Y volveré a tomarme el café porque el mío no llegó todavía. Así que en una fecha próxima nos volveremos a juntar. Un gran abrazo, Pablo, y felicitaciones por tu labor, porque la información que tú estás brindando, ¿no es cierto?, es de una enorme utilidad para todos quienes estamos estudiando los temática internacional. Así que te mando un gran abrazo, un abrazo al público, a la mucha gente que te ve. Muchas gracias, maestro. Un gran abrazo. Bueno, ha sido el maestro Atilio Borón, argentino, escritor, sociólogo, catedrático, un referente, como decía hace breve instante, del análisis latinoamericano y mundial. Transitamos por diversos temas en estos breves minutos, pero sin duda la claridad de sus planteamientos nos permite también tener una orientación respecto a cómo discutir
cómo llevar a cabo las discusiones que son atingentes a lo que está aconteciendo en nuestra América Latina. Será hasta una próxima emisión, aquí en Segundo Paso Cono Sur y un café con, en este caso, Atilio Borón. Nos vemos en una próxima emisión.